Bien, seguimos con la elaboración del dashboard. Lo que habíamos hecho hasta acá son los gráficos en función a las tablas dinámicas que habíamos sacado de los datos normalizados, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a diseñar el dashboard. Para eso vamos a crear una nueva hoja, le vamos a poner dashboard o lo que quieran para identificarlo. Y lo primero que tenemos que hacer es ver el tema de la hoja. Normalmente esto termina en un PDF, ¿sí? Y la mayoría de las veces se mira o en el celular o en alguna PC y rara vez se imprime. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué tamaño de hoja vamos a usar. Si tenemos en cuenta que la mayoría de las veces lo vamos a estar viendo en pantalla y no impreso, yo utilizaría un oficio en posición horizontal y los márgenes los pondría todos simétricos en 1 para ganar más espacio. Acá la línea que vemos acá es el límite de la hoja. Por una cuestión de comodidad, lo que nosotros hacemos es achicar el tamaño de la celda. No vamos a trabajar sobre las celdas porque vamos a traer los gráficos ya hechos, y esto nos permite que se vea que terminen mejor los márgenes. Vamos a seleccionar todo lo que está dentro de la hoja. Dijimos que la hoja es lo que está delimitado por estas líneas que vemos acá, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar todo eso y le vamos a poner de fondo blanco. Lo que vamos a notar es que desaparecen las líneas. Bien. Esto es un poco diseño también. No lo tienen que hacer necesariamente como lo hago yo, pero más o menos la idea es que la visualización de los datos sea agradable. En este extremo podemos insertar, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Es insertar ilustraciones, imágenes de este dispositivo, y acá tenemos el escudo de la policía. Acá lo que tenemos que hacer es achicarlo. Los achicamos y lo acomodamos. Si lo queremos ver más de cerca, es con control y la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás, o desde acá, desde donde está el zoom en el extremo inferior derecho. Ahí vemos que quedó bien. Acá lo que podemos hacer es agregar una suerte de membrete. Lo vamos a hacer con letra gris claro. Vamos a combinar todas estas celdas. Hacemos un salto de línea. ¿Cómo se hace un salto de línea? O no sé si se llama así dentro de Excel. Pero ¿cómo hacemos para seguir escribiendo acá abajo? Apretamos Alt, Enter. Y ahora lo que hacemos es llevarlo a la izquierda y lo centramos en alto, ¿sí? Esto es arriba, lo centramos en altura. El tamaño 11 es bastante grande. Si vemos que cuando trabajamos con el zoom se desconfigura un poco, eso suele ser normal, pero también es algo que quizás nos va a hacer renegar un poco a la hora de imprimir el PDF.
lo ideal sería darle un poco más de espacio. Ahí está. Luego le podríamos poner un título. Combinamos, le damos el color y podríamos poner homicidios dolosos. Al Enter sería el salto de línea. Y acá sí agrandamos un poco la letra. Incluso podemos agrandar la letra del renglón de arriba y no del de abajo. Y en negrita. Bien. Y acá me interesaría agregar algo así como por supuesto que si los datos que van a utilizar si son reales no vamos a poner eso. Bien, acá lo que vamos a seguir haciendo es empezar a traer los gráficos. ¿Cómo traemos los gráficos? Es muy sencillo. Seleccionamos el primer gráfico, copiamos con Control C y pegamos. Acá, recuerden, en el video anterior explicamos que había que trabajar un poco estos gráficos. Así la verdad que no quedan muy bien. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a sacar la referencia, le vamos a sacar la escala. ¿Cómo sacamos la referencia, la escala? Seleccionamos, o sea, dentro del gráfico, picamos en la referencia y apretamos suprimir. Picamos la escala, apretamos suprimir. Podemos picar en las líneas de división principales y apretamos suprimir. Y esto que está acá arriba, acá abajo y acá arriba, lo ocultamos. Entonces nuestro gráfico ya tiene un poco más de forma. Esto lo podemos llevar hasta el costado, ¿sí? Hasta el límite. A los meses los podemos poner con color negro, en negrita, y a la línea le agregamos la etiqueta de datos. Los datos también los podemos poner en negrita o los podemos poner en azul, tamaño 12, tamaño 11 estaría bien. Y si queremos acomodar un poco los números, le damos clic derecho, formato de etiqueta de datos, y acá nos venimos hacia abajo y vemos que podemos centrarlos en la línea, acomodarlos a la izquierda, a la derecha, por encima o por debajo. Yo creo que por encima andaría bien. Después, a medida que vayan incorporando el resto de los gráficos, van a tener que empezar a jugar con el tamaño de cada uno para ir haciéndolos encajar. En título, lo ideal sería poner el título que habíamos acordado acá, distribución por mes. No hace falta poner distribución de homicidio doloso de la provincia por mes. Ya se sabe que estamos hablando de homicidios dolosos. Basta con poner distribución por mes y darle un color. Puede ser azul, puede ser un bordeaux, un tamaño 16 y bueno, todos los títulos de los gráficos vamos a trabajar con el mismo bordeaux en negrita con color 16. Bien, ahora buscamos el siguiente gráfico, que sería el de las unidades regionales, la distribución por unidad regional. Esto lo podríamos acomodar por acá abajo. Vamos a achicar un poco. Para que tengan idea, este gráfico estaría ocupando
el largo, digamos, de la mitad de la hoja oficio, digamos, es realmente grande. Acá lo vamos a... perdón, acá lo que podemos hacerle a este gráfico también es quitarle el relleno, bueno, que como es blanco no se nota, y el borde, ¿sí? Entonces no queda sin borde. Y le podemos agregar, por ejemplo, una sombra. Podría ser esta sombra, por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a achicar acá. Esto lo llevamos bien hasta abajo, que no se pase, porque si no estaría ocupando la siguiente hoja. Hacemos el mismo procedimiento, borramos con suprimir, a esto lo ocultamos, le quitamos las líneas y vamos a poner esto con color negro. Lo agregamos, lo agrandamos a 10 y a la etiqueta de datos lo ponemos en azul, estábamos usando en negrita y tamaño 11. Bien, estas barras las podemos hacer un poco más ancha dándole con clic derecho, o sea, seleccionamos las barras, le damos clic derecho y dar formato a serie de datos. Y acá donde dice ancho del rango, lo que deberíamos poner si está en 100 es achicarlo. Cuando lo achicamos, las barras se hacen más gruesas. Podríamos poner un 140 y ahí vemos que, a ver, 130, ahí las tenemos un poquito más anchas. Después le podemos dar un poco más de espacio. Y tengan cuidado de que las palabras no se corten. Cuando se cortan dice, por ejemplo, las coló y después siguen puntitos suspensivos. Si sucede eso, lo tienen que traer para este lado. Bien. Y le vamos a sacar la escala del eje de acá abajo con suprimir. Y ahora arrastramos hasta abajo para ganarle más espacio. Bien. Y acá le vamos a poner el título como lo pusimos en la de arriba. Distribución por unidad regional. Control C, que es copiar. Control V corta es pegar. Y a esto le vamos a dar el mismo formato del título anterior. Bien. Le podemos sacar, como dijimos, el relleno, la línea, y le podemos dar un toque de sombra. Ahí estamos. Bien, todo esto vamos a hacer gráfico por gráfico. Acá en este caso lo mismo. Copiamos, pegamos. Esto lo podemos acomodar por acá arriba. Más grande, más chico, pero... Bien. Podríamos buscar el siguiente mecanismo. Acá hay una cuestión. Si llevamos este gráfico, vamos a tener que poner al lado, vamos a tener que dejar al lado, o vamos a tener que sacar unas líneas para que diga la cantidad de armas de fuego, por ejemplo, pero además que diga arma de fuego, si no, no vamos a ver qué. Yo a este, para hacerlo un poco más sencillo, lo convertiría en la típica con barra. El típico gráfico con barra que estamos usando. Lo copiamos, lo llevamos a
ocultamos, eliminamos acá, y esto lo vamos a tener que acomodar un poco. A esto lo eliminamos y esto lo ponemos en el centro. Bien, le agregamos seleccionamos las barras y agregamos etiqueta de datos. La etiqueta de datos dijimos que lo vamos a usar en color azul, en 11 y en negrita, y el resto, digamos, la referencia la vamos a usar en 10 y en color negro. Le vamos a sacar el relleno, le vamos a sacar el borde y le vamos a poner el título al gráfico. Bien, una vez que le ponemos el título, le damos el formato al título que dijimos que iba a ser Bordeaux en 16 y en negrita. Buscamos otro gráfico, sería el de tipo de lugar. Este lo vamos a poner arriba. Lo mismo, ocultamos, eliminamos, 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 y le damos exactamente el mismo formato. Agregamos las etiquetas de datos, también en negrita, en 11 y en azul. Y acá le ponemos el título tipo de lugar. Copiamos, pegamos. Queda ponerle el formato y quitarle el relleno y quitarle. A estos no le dimos por el momento, después vemos cómo queda. No le dimos sombra como a los otros gráficos. Bien. Bueno, seguimos con el gráfico de edades. La franja de edades, la hereditaria la podemos poner por acá arriba. Nos aseguramos que esté dentro de la hoja. Ocultamos los botones, eliminamos las referencias, eliminamos las líneas. Eliminamos el eje. Y empezamos a darle un poco de formato, como ser negrita, color negro, en negrita, tamaño 10. Le agregamos la etiqueta de datos. A la etiqueta de datos le damos color azul, en 11 y negrita, y vamos a hacer un poco más anchas, dar formato de serie. Vamos a probar con 130 y ahí están un poco más anchas. ¿Qué estaría quedando? Estaría quedando
contexto. Lo podemos pegar por acá. Acá vamos a ocultar. Vamos a eliminar acá. Miren cómo nos quedó de menor a mayor. A esto lo podemos corregir seleccionando en las referencias. Venimos a dar formato y invertimos el orden de la categoría. Vamos a poner esto, dijimos que es contexto. Bien, acá tendríamos un poco de espacio para colocar violencia de género y a esto le vamos a sacarle lo mismo que acá. Le vamos a sacar el borde, el relleno, y al de arriba le podríamos dar un toque de sombra. A los de abajo no. Y acá tendríamos lugar para... Es como jugar al Tetris también un poco esto. Acá tenemos que meter estos gráficos y hacer un poco lugar. Borramos acá. Y ahí tenemos... Esto lo podemos... a ver, le vamos a dar etiqueta. No, primero le vamos a cambiar un poco la forma. Lo podemos dejar así, o lo podemos hacer tipo anillo. Así, y vamos a darle un toque de formato. No, al revés. Y le vamos a dar el mismo color. ¿Sí? Que trabaje con distintos tonos sobre el mismo color. Acá le vamos a agregar el título del gráfico. Le vamos a dar el formato. Ahora lo que tenemos que hacer es poner las referencias, que esto lo hacemos con agregar etiqueta de datos, y después apretamos, presionamos sobre el dato, sobre la etiqueta de datos, y vamos a formato de etiqueta de datos. Y acá le vamos a poner nombre de categoría, ¿sí? Entonces va a aparecer, vamos a hacer un zoom, aparece la categoría sí, la categoría sin determinar y la categoría no. Y ahora hay que acomodar un poco eso. ¿Cómo lo acomodamos? Bien. Vamos a formato. Dijimos que vamos a tener activo mostrar o no mostrar líneas, ¿sí? El nombre de la categoría. El nombre de la categoría sería sin determinar, no y sí. Y el valor, que sería 30, 31 y 289. Pero que no esté separado por un punto y coma, sino que esté separado por una nueva línea. Entonces vamos a tener arriba la etiqueta y abajo el número, como para que quede un poco más prolijo. Bien, y esto lo vamos a poner en azul, negrita
y 11. Bien. Lo mismo vamos a hacer con el último gráfico. Vamos a borrar acá. Vamos a ocultar. Le vamos a agregar el título si está vinculado a otro homicidio. Pegamos, le damos el color 16 negrita. Y esto lo podemos dejar así o lo cambiamos al tipo de gráfico y lo hacemos tipo anillo. Seleccionamos dentro del anillo, le damos dar formato y bien. A ver cuánto tiene este. 69. 69. Bien, algo así. Y a esto le vamos a agregar las etiquetas de datos, ¿sí? Que serían estas acá. Vamos a darle formatos a esa etiqueta, haciendo aparecer el nombre de la categoría y separándola por una nueva línea, como hicimos con la de arriba. Y le vamos a dar, dijimos azul, tamaño 12, negrita. Tamaño 11, perdón. Si aparecen estos puntitos suspensivos es porque le tenemos que dar un poco más de espacio. Bien. Acá más o menos ya tendríamos, tanto el de arriba lo ponemos sin relleno, sin línea, y el de abajo sin relleno, sin línea, sin relleno. Bien. Ya tendríamos más o menos nuestro dashboard. Lo pueden hacer distinto, lo pueden acomodar de otra manera, le pueden agregar distintos colores, pueden agregarle imágenes, no sé, acá la bota de la provincia, lo que sea. Si vamos a imprimir, ahí estaríamos viendo cómo queda y podríamos estar generando tranquilamente un PDF desde acá. Incluso pueden hacer otras cosas, como por ejemplo a esto que tenemos acá, a esta distribución por mes, ponerle los homicidios del año anterior. Entonces ya tienen una suerte de comparativa entre el año anterior y este año que están analizando, digamos 2009 y 2010. Pueden estar trabajando con otros datos de años anteriores a la vez. Esto es algo que generamos medio rápido como para que vean cómo se trabaja con las tablas dinámicas, con los gráficos, y hay algo más que sería interesante que puedan ver. Y son los segmentadores. Los segmentadores son como filtros automáticos que trabajan sobre todos los gráficos a la vez. Y es muy interesante a la hora de hacer análisis, porque le podemos decir al dashboard que nos muestre solo los homicidios que ocurrieron en Rosario y la distribución mensual va a cambiar porque solo va a tomar los de Rosario y no los de toda la provincia. Y también va a cambiar la cantidad de varones, la cantidad de mujeres, la franja etaria, va a cambiar los contextos, porque los contextos en donde se dan los homicidios en Rosario no son iguales a lo del resto de la provincia.
entonces podríamos ver que aumenta en alguna de las caracterizaciones, que se utilizan más armas de fuego con respecto a otros lugares o no, que se da mal en la vía pública. Todo eso va a ir cambiando en función a lo que nosotros vayamos filtrando, pero lo interesante es que se va a hacer en todos los gráficos a la vez. Y podemos hacer filtros escalonados, que ya voy a mostrar cómo se hace. Pero para lograr eso, lo que tenemos que hacer es, nos posicionamos en la primera tabla, vamos a insertar segmentación de datos. Y acá vamos a elegir qué datos queremos segmentar. Entonces uno de los datos que queremos segmentar es por departamento, queremos saber el tipo de lugar, el contexto en que se da y género. Y bueno, vamos a agregarle el elemento utilizado como mecanismo. Y acá tenemos los segmentadores. Bien, estos segmentadores, ¿cómo funcionan? Como dije, son una suerte de filtros, ¿sí? Entonces, vamos a agregarle acá, para que tengamos mejor referencia, le vamos a agrandar un poco. Estos son los números, ¿sí?, totales de la distribución mensual. Si le decimos que solamente queremos ver Rosario, nos va a mostrar la distribución de Rosario, ¿sí? Pero en este momento no están relacionadas todos estos segmentadores. Para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es seleccionar y hacerlo uno por uno. Digo, al decir que queremos ver la capital, no va a cambiar en el resto. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuántos hombres, ¿sí?, hay en la capital, nos va a tirar 85, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es lograr que esto esté trabajando todo sincronizado. Para eso tenemos que ir a opciones, conexión y tildar todo esto. Bueno, como lo ven, ya está tildado, y eso está tildado, ahora me doy cuenta, porque ya lo había hecho en esta primera hoja de este lado. Pero bueno, en definitiva, una vez que tenemos esto y lo tenemos sincronizado, nos va a quedar algo así. Los copiamos con Control Shift, vamos seleccionándolo y lo tiramos al costado de nuestro dashboard. Y lo podemos acomodar un poco. Esto no. Lo podemos acomodar un poco. Acá podemos hacer que se vea en una columna y subimos y bajamos. O podemos poner opciones, 2 columnas o 3 columnas. Y ahí tenemos todas las unidades regionales. Después en tipo de lugar, también lo podemos hacer en 2 columnas. ¿Sí? Opciones, si estamos en otro lado, vamos a opciones, 2 columnas. Y ahí tenemos, acá tenemos género. Y acá tenemos contexto. Por último, mecanismo utilizado. ¿Sí? Bien, esto nos va a quedar como este que yo tengo acá adelante, que está terminado. Entonces, al seleccionar, por ejemplo, la capital, nos va a mostrar la cantidad de homicidios que tenemos en la capital, cuántos varones, cuántas mujeres, la franja etaria de esos homicidios que ocurrieron solo en el departamento de la capital.
Acá vemos que no hay, dentro de las 3 mujeres, no hay femicidio, ¿sí? Vemos en la distribución solamente nos va a mostrar la capital, obviamente, pero también vamos a notar de que la distribución por tipo de lugar cambia, y ahí es donde podemos empezar a jugar, porque podemos ver, por ejemplo, que la gran mayoría de los homicidios, por ejemplo, se da en el caso de Santa Fe por conflictos interpersonales, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, en el caso de Rosario, vamos a ver que la mayoría se dan en organizaciones criminales, en contexto de organización criminal o economía ilegal. Y así vamos a poder ver de que hay diferentes edades en los homicidios con respecto a un lugar a otro. Y una cosa que lo podemos hacer es escalonado, porque podemos decir, bueno, yo quiero saber Rosario, pero solamente en Rosario quiero saber aquello que ocurrió en la vía pública. Entonces presionamos vía pública y dentro de eso yo solo quiero saber los varones, y dentro de los varones yo solamente quiero saber cuáles fueron con armas de fuego. Entonces empezamos a trabajar con filtros escalonados. Esto que vemos acá sucede porque no tenemos mujeres, porque habíamos seleccionado solo hombres. Para volver tenemos que borrar estos filtros, ¿sí? Podemos preguntarle solo los de armas de fuego, ¿sí? Entonces nos dice en dónde hubo con armas de fuego, ¿sí? Son solamente 242 de los 350 y nos muestra la distribución por mes, y absolutamente todos los gráficos se filtran en función a esta variable que estamos anclando. Eso es lo interesante de trabajar con las tablas dinámicas y con un dashboard, y obviamente versión de Excel superior a 2016. Si no, estas funciones acá no las van a tener. También pueden agregar mapas, pueden trabajar con mapas, pero ya ahí nos estaríamos metiendo en otra escala. Tengo entendido que en el curso de metodologías cualitativas algo están viendo, por lo tanto no quería entrar en ese terreno. Tengan en cuenta lo siguiente: cuando vamos a hacer un dashboard y este dashboard es para presentar, lo ideal es que esté acompañado de una carátula, que la podemos hacer acá mismo. Podemos hacer en una hoja, le ponemos un color, le ponemos el escudo, el policía de la provincia de Santa Fe, el título, homicidios, quién lo está haciendo, ¿sí? División de informaciones, departamento de informaciones. Y lo ideal sería que eso sea la primera hoja. La segunda hoja, que haga una explicación, ¿sí? Que haga una explicación de dónde salieron los datos, cómo se recolectaron, que explique un poco las categorías. Por ejemplo, sabemos qué es arma de fuego, sabemos lo que es arma blanca, pero ¿qué es conflictos interpersonales? Bueno, lo tendríamos que poder explicar. Tendríamos que explicar qué es economía ilegal, como para que no haya diferentes lecturas. Después quizás a esa segunda hoja nadie las lea, pero lo importante es que en el informe, en los aspectos metodológicos del trabajo estén plasmados para que no pueda haber otro tipo de interpretación. Estaría bueno colocar de que se debe tomar con prudencia la información que se brinda, porque suele ser en función a un primer registro policial, y después quizás en el transcurso de la investigación un homicidio puede resultar que no lo es, o un suicidio puede resultar que sí lo es. Puede ser que al principio no se hayan detectado elementos de violencia de género y luego sí. Entonces todas esas cuestiones metodológicas estaría bueno en una segunda hoja poder plasmarla con un texto. Y como tercera hoja, ahí sí podríamos estar poniendo nuestro dashboard, que tranquilamente lo podemos mandar
a guardar como un PDF, ¿sí? Y sería básicamente lo que estamos viendo acá. Bien, eso es todo. Cualquier consulta que tengan, estamos a disposición.